Hace 3 semanas, una mujer casada me envió un mensaje que decía: llevo 8 años casada, tengo 2 hijos y, recientemente, hice algo que jamás imaginé que haría. Y lo peor, no me arrepiento. ¿Y saben qué es lo realmente inquietante? Que no se trata de un caso aislado. He recibido decenas de mensajes con un patrón muy similar, más de 40 para ser exactos, con una estructura emocional casi idéntica. Hoy quiero compartir con ustedes un patrón psicológico que muchos suelen pasar por alto al hablar de relaciones, porque si se comprendiera este fenómeno por completo, muchas dinámicas de pareja podrían cambiar drásticamente de la noche a la mañana. Quédense hasta el final, porque voy a explicar 3 señales muy claras que suelen aparecer cuando una mujer casada empieza a traspasar ciertos límites emocionales, y la última es la que más sorprende a muchos. Pero antes, quiero preguntarles algo importante. ¿Han notado alguna vez que, en ciertos entornos, algunas mujeres casadas parecen más abiertas o amigables que las solteras? Esto no es una coincidencia, ni tampoco un simple producto de mi imaginación. En psicología social, existe un concepto que algunos expertos describen como una especie de paradoja de la seguridad en las relaciones estables. Permítanme explicarlo con un ejemplo concreto. Una vez conocí a una mujer llamada Valentina en un taller de fotografía. Llevaba su anillo de bodas y mencionaba con frecuencia a su esposo. A primera vista, parecía completamente dedicada a su vida familiar. Sin embargo, había algunos detalles que me resultaban extraños. Cuando alguien le contaba algo gracioso, se reía a carcajadas. Durante los descansos, siempre estaba hablando con una persona diferente, y en esas conversaciones mencionaba repetidamente lo ocupado que estaba su esposo o el poco tiempo que pasaban juntos. A medida que avanzaba la sesión, algo empezó a quedar claro. No estaba presumiendo de su relación. En realidad, estaba expresando una necesidad de conexión emocional que no se satisfacía en su vida diaria. Y aquí está la clave. Las personas solteras tienden a ser más cautelosas porque aún están en el proceso de construir una relación. Por el contrario, las personas en relaciones estables suelen bajar sus defensas emocionales, sintiendo que su vínculo principal es seguro. Y es precisamente ahí donde surge la zona psicológicamente sensible. En situaciones como esta, alguien podría pensar: solo estoy siendo amable, no es nada serio, estoy casada, todo está bajo control. Sin embargo, emocionalmente, esta relajación de los límites puede abrir espacio para interpretaciones más profundas y conexiones más fuertes de lo que parece a simple vista. Tras observar varios casos, suelen surgir 3 factores psicológicos cuando una mujer casada comienza a desarrollar vínculos emocionales fuera de su relación principal. Y el primero es quizás el más importante para comprenderlo. La primera razón es una necesidad emocional reprimida. Presta mucha atención a esto, porque es fundamental. Cuando alguien está soltero, cada nueva interacción aporta un elemento de novedad, atención y curiosidad. Todo se siente más consciente y deliberado. Pero en una relación a largo plazo, con el tiempo, esta intensidad tiende a disminuir. No porque haya nada malo, sino porque la rutina y la estabilidad cambian naturalmente la dinámica emocional. Por ejemplo, una mujer de 34 años, casada desde hacía 9, compartió su experiencia. Su pareja era amable, responsable y participaba en las tareas del hogar. Sin embargo, la interacción emocional entre ellos se había vuelto muy limitada. Describió su vida como funcionalmente normal, pero carente de profundidad emocional. Trabajo, hogar, rutina, descanso. Y lo que más la sorprendió no fue el conflicto, sino la falta de conversaciones que realmente la conmovieran. La cuestión es que, en muchas relaciones a largo plazo, uno de los errores más comunes es dar por sentada la conexión emocional, como si ya no requiriera atención. De hecho, la conexión emocional no puede sobrevivir por sí sola. Requiere atención, curiosidad y presencia constante.
Y cuando esto no se cumple, cualquier persona externa que muestre un interés genuino, como escuchar atentamente, recordar pequeños detalles o simplemente estar presente en la conversación, puede crear un poderoso contraste emocional, no por ninguna intención en particular, sino por la diferencia en la calidad de la atención. Ian, y es este contraste el que a menudo reaviva los sentimientos de conexión emocional en una persona. Esto nos lleva al segundo factor. La segunda razón es la imagen idealizada de la conexión que alguna vez existió. En muchas relaciones románticas hay una fase inicial que suele estar llena de intensidad, curiosidad y una gran implicación emocional. Pero con el tiempo, esta fase cambia debido a las rutinas, las responsabilidades y la dinámica de la vida diaria. El problema surge cuando, en la mente de una persona, esa versión inicial de la relación permanece almacenada como un punto de referencia emocional. Y cuando aparece alguien que evoca sentimientos similares, ser escuchado, cuidado, tener conversaciones profundas, el cerebro automáticamente, a menudo de forma inconsciente, comienza a hacer comparaciones. No es que la nueva persona reemplace a nadie, sino que reaviva recuerdos emocionales de cómo era la relación en sus inicios. Por ejemplo, una mujer de 36 años contó una vez que, en su círculo social, conoció a alguien con quien hablaba con frecuencia. Nada extraordinario. Simplemente una conversación sencilla en la que se sintió escuchada, recordada y apreciada. Con el tiempo, empezó a notar algo bastante sorprendente. De hecho, esperaba con más ilusión estas conversaciones que las numerosas interacciones que solía tener en casa. Y lo describió con mucha sencillez. No se trataba de algo físico ni superficial. Se trataba de volver a sentirse comprendida. Este tipo de experiencia no surge de ninguna técnica en particular, ni de ningún motivo oculto, sino de la importancia de la conexión emocional en la vida cotidiana. Y cuando esa conexión se pierde en un lugar y luego reaparece en otro, el contraste emocional se vuelve aún más pronunciado. Ahora llegamos a la tercera razón, que quizás sea la más compleja desde una perspectiva psicológica. La tercera razón es una narrativa interna de sacrificio. En las relaciones a largo plazo, muchas personas construyen poco a poco una historia en su interior sobre sus vidas, sobre lo que han dado, lo que han sacrificado y lo que han priorizado por el bien de su familia o pareja. En muchos casos, esta narrativa es completamente válida y consciente, pero, al mismo tiempo, también puede generar una especie de deuda emocional consigo mismos. Es la sensación de que, en algún momento, también necesitan recibir, sentirse apreciados o recuperar una parte de sí mismos que fue descuidada. Por ejemplo, una mujer de 41 años con hijos describió cómo dedicó años de su vida a su familia, dejando de lado muchos asuntos personales y concentrando toda su energía en el hogar. Y en cierto momento de su vida, cuando volvió a experimentar atención emocional positiva fuera de ese contexto, la interpretó como algo que merecía. Este tipo de pensamiento no siempre es premeditado. A menudo surge espontáneamente como una forma de justificación emocional basada en la experiencia acumulada. Cuanto mayor sea el sacrificio que una persona siente en su rol, más fuerte se vuelve esta narrativa de compensación emocional. Es importante comprender que esto no se trata de si está bien o mal. Es un proceso psicológico humano relacionado con la necesidad de reconocimiento, conexión y validación emocional. Ahora bien, tras comprender estos tres factores, surge una pregunta inevitable. ¿Cuáles son las señales que suelen aparecer en una dinámica como esta? Se observan con bastante frecuencia tres patrones. La primera señal es el inicio de comentarios desenfadados o incluso en tono de broma sobre la relación. Una frase como «Mi marido es un desastre, pero no pasa nada», puede sonar a broma, pero a menudo encierra una frustración latente. La segunda señal son las interacciones frecuentes que ocurren sin motivo aparente, mensajes cortos, preguntas sencillas o excusas casuales para mantenerse en contacto, como hablar de un lugar en particular
o una pequeña recomendación que en realidad no merece mayor atención. La tercera señal es el inicio de compartir cosas más personales, cosas que normalmente no compartirían ni siquiera con su círculo más íntimo, como sentimientos, pensamientos o experiencias más íntimas, lo que poco a poco genera un mayor nivel de confianza. Y aquí está lo importante. Estas señales no implican automáticamente nada definitivo, son simplemente indicios de cercanía emocional, no una conclusión final. Cada situación depende del contexto, las personalidades y la dinámica de la relación. El propósito de esta conversación no es juzgar, sino comprender cómo funcionan realmente las relaciones humanas en toda su complejidad. Porque, en última instancia, las relaciones rara vez se rompen por un solo factor, sino más bien por mi culpa.